Nacimos con superpoderes, pero en ningún momento fuimos concebidas para ser extraterrestres. Por eso, vinimos a liberarnos, desahogarnos, admirarnos y exteriorizar eso que sentimos y experimentamos. Porque lo que le pasa a una, nos pasa a todas. Pero el cómo lo asumimos es la diferencia. A Duras Peña Podcast, una peña de duras mujeres, donde a puras alegrías disfrutamos del retador rol de ser mujer en esta era. Bienvenidos sean todos ustedes acá a otro episodio de este podcast llamado A Duras Peñas Podcast. Hoy vamos a tener un tema bastante interesante para todas nosotras y yo sé que para ustedes que van a ver ahora este episodio también. Es un tema que está calando mucho en nuestra sociedad y hablaremos pues de la violencia. Un tema un poquito profundo, pero para eso, mis queridas compañeras, vamos a hacer nuestra introducción y a empezar de una vez con este tema, la perla negra. Hablar de violencia es como todo el mundo se pone como que serio, porque algo latente, no es algo que nos enorgullece, no es algo sino que más bien nos invita a la reflexión. ¿Qué yo he intentado concluir en estos últimos meses sobre la violencia? Que la violencia es producto de la escasez de salud mental. No sé si a todas nos ha pasado. Por ejemplo, en la calle, porque alguien te toca un chin la bocina, o porque, no sé, por una fila en el supermercado, se voltea, mira, hijo, y tú te quedas como que... O sea, no se conocen, no ha pasado nada que no sea porque le tocó una bocina o no ha pasado nada que no sea que se metió en la fila y ya es como un detonante. Exactamente, un detonante. Nos hemos vuelto muy, pero muy reactivos y fáciles de como de sacarnos de nuestras casillas e incurrir en la violencia desde algo. Y ojo, antes la violencia era feminicidio, en el hogar, intrafamiliar. Pero ahora la violencia se ha convertido en un asunto de que los mismos niños se han convertido en muchachitos que responden con violencia producto de que quizás han estado envueltos en ambientes violentos. Uh-huh. ¿Y por qué la importancia de hablarlo? Porque se ha normalizado. Uh-huh. Exacto. Se está normalizando. Cada día vemos más episodios de situaciones violentas en diversos ámbitos de la sociedad y no nos sorprende. No. O sea, generalmente antes, si nos remontamos, cuando sucedían situaciones que en ese momento, por decirlo de alguna manera, pudiesen ser extremas, llevaba en los programas de televisión a un debate, en los programas de panel entre la familia, pero ya se ha normalizado tanto que simplemente vemos una noticia o nos enteramos de algo y a veces ni siquiera nos tomamos un momentico para pensar cómo esa situación se hubiese podido evitar, pudo haber sido diferente. Y yo creo que nos debe llamar mucho la atención de qué manera estamos asumiendo esas actitudes para de alguna manera interiorizar y hacer cambios. Porque yo creo que ya ha llegado un momento en nuestra sociedad, de manera particular, y creo que en el mundo entero, de accionar más en pro de la paz, de la paciencia, de la tolerancia, del perdón, que de la violencia. Totalmente. Mira, en una ocasión yo escuchaba en un podcast que suelo consumir, una de las personas hacía el comentario de una comparación, estuvo de viaje en una ciudad extranjera, y ella decía que se sintió un poco afectada en determinado momento porque si bien es cierto, influye en cierto sentido el tema de la educación, no se deja de lado también el tema de lo que son las actitudes mentales de la gente, las reacciones y demás. Y ella decía que le dio mucha pena el ver cómo ella inmediatamente pudo reconocer el nivel de violencia y agresividad que tenemos en este país al conducir. Ella decía, es muy difícil ir a un país que es muchísimo más desarrollado, que tiene 3 veces más la cantidad de vehículos, donde los tapones son 1000 veces más largos, donde son más incómodos, ver cómo la gente, aún con todo y eso,
se alinea y trata en el momento en que algo pueda salirse de control de mantener más o menos como el equilibrio. Cordura. Sin embargo, aquí no cedemos el paso. Aquí queremos todo el mundo entrar. Tú no vas a entrar primero que yo tengo que... Es por ahí que yo voy y a mí no me importa si te choqué, si no te choqué. Y ahí se está viendo mucho la agresividad. Claro, es algo que está de manera mundial, que está creciendo. Pero nosotros específicamente que estamos aquí en el día a día, y yo cada día me sorprendo más, porque antes nosotros éramos muy criticados por la falta de educación, pero no se hablaba mucho del ingrediente agresividad y violencia. Ya ahora, encima de la falta de educación vial, hay una agresividad increíble. Es algo que tú te estresas solamente de pensar que tú vas a conducir, porque tú no sabes con qué te va a salir la otra persona. Incluso hasta si tú tomas una actitud pasiva ante cualquier situación para dejar pasar y evitar, aún así la persona, tú tienes que tener mucho control para no dejarte provocar por el otro. ¿Sí? A mí me pasó en una ocasión, hace unos años, que tuve un accidente, por eso se llama así, accidente, y rayé con mi vehículo una jipeta que estaba conducida por un señor mayor, que aparentemente era el chofer de la señora que estaba sentada en la parte de atrás de la jipeta. Ese señor, sin mediar palabras, se desmontó de ese vehículo con un nivel de agresividad, o sea, que yo me quedé pasmada. De hecho, yo le decía, señor, pero déjeme hablar, déjeme explicarle. O sea, era una persona que inmediatamente yo me di cuenta que no se iba a poder tener ningún tipo de conversación por el nivel de agresividad que tenía. Entonces, ahí ya tú ves que no hay un respeto, que, señora, usted está bien, mire qué fue lo que le pasó. O sea, no, realmente la gente ha perdido esa parte humana. Ajá. Como de que, oye, tú pudiste salir con una situación, con un problema, te puedes distraer, te puede entrar una llamada importante, aunque no se debe conducir hablando, pero nos pasan cosas. Y tan simple como que simplemente, como valga la redundancia, que simplemente se nos va la mente a veces, en un momento, pensamos en otra cosa. Y es exactamente así como tú lo dices. Las personas están con un nivel de agresividad tan grande que yo le digo a mis hijos que ya están conduciendo y saliendo a la calle, y a mi esposo y a todo el que yo tengo la oportunidad, señores, no discutan con nadie. No discutan con nadie. Ustedes le dan la razón, que para eso están los organismos pertinentes. A mí el que me pisa, yo le digo, perdona. Ajá. El que me pisa. Sí. Discúlpame. Ay, no, tranquilo. Sí, así es. Porque es que tú no sabes la reacción que va a tener esa persona. Claro, yo por eso estoy, 100% de acuerdo, y es algo que trato de llevarlo siempre en cuanto a la corriente que hay ahora de esa crianza sin violencia. Porque si nos vamos a más profundo, muchas veces nosotros no necesariamente hemos crecido en un ambiente agresivo, pero sí no crecimos en un ambiente donde nos enseñan a manejar nuestras emociones. Pero si a eso tú le agregas, que es lo que pasa en la mayoría de los hogares, que hay cierta agresividad, puede que no sea física, pero sí verbal, porque vamos a la violencia está a todos, son diferentes tipos de violencia y en todos los niveles. Ese tema de tu reaccionar con golpes, no se va a aprender nada más que a dar golpes con golpes. No se aprende otra cosa más que eso. Ese tema de usted responder con irrespeto, porque yo soy tu mamá o yo soy tu papá, yo tengo el derecho de irrespetarte, de maltratarte, pero ¿cómo yo te voy a decir no grites si yo te estoy gritando? ¿Cómo yo te voy a decir a ti, las personas no se maltratan, a mí tú no puedes agredirme físicamente porque eso no está bien, eso es un irrespeto, eso es un maltrato, y yo cuando me molesto o entiendo que tú hiciste algo que no está bien, eso es lo que yo hago? Entonces, muchas veces los niños al final reciben, porque lo están recibiendo de papá y mamá, no pueden responder, muchos no lo hacen, quizá por el mismo choque, pero entonces van y lo hacen fuera. Dicen que mayormente nosotros somos, como actuamos fuera, el reflejo de lo que recibimos dentro o de lo que no podemos expresar dentro. Entonces yo creo que en algún momento a nosotros se nos desvió por ahí, se nos ha ido como normalizando mucho el hecho de que para
tú criar personas que sean con valores, que sean personas correctas, tú tienes que tener agresividad física y verbal. Y por ahí no es, lamentablemente. O sea, por ahí al final tenemos un resultado como este, que si a eso le agregamos el tema de que ahora mismo la inmediatez hace que tú no tengas esa paciencia ni de tú esperar, y eso también crea más violencia, entonces es una bomba de tiempo. Totalmente. Señores, yo tengo la impresión de que la humanidad vivió un momento trascendental con el tema de la pandemia mundial por el COVID. Y me refiero específicamente al tema de la salud mental. Olvidemos todo el tema sanitario y demás. Yo creo que estábamos como en una burbuja emocional, porque todo era solidaridad, vamos a salir adelante, y unidos todos podemos, y la empatía, falleció tal persona y demás. Y había como el sentir colectivo de que al salir de la pandemia íbamos a ser mejores seres humanos. Yo estaba hoy con un profesional de la salud mental y estaba analizándome que antes de la pandemia, cada 18 segundos se suicidaba un ser humano. Luego de la pandemia, esa cifra ha bajado a entre 9 y 12 segundos. Eso es lo que ellos analizan en sus estadísticas. ¿Qué quiere eso decir? Que hay muchos problemas de fondo que se traducen en violencia. Porque el suicidio es un acto, diría yo, de violencia contra uno mismo. ti mismo. Entonces, después de la pandemia, no sé qué ustedes perciben, la gente yo la encuentro como que estamos más iracundos, estamos más reactivos. Y esa burbuja, porque es lo que siento que nos pasó, y digo nos pasó porque aquí hablo como en términos de la colectividad, se punchó la burbuja y salimos. Adiós solidaridad, adiós empatía, adiós como esos principios, esos valores de amar a tu prójimo, y el prójimo no, es literal, es palpable, es algo que se puede tocar, es tu amigo, es tu vecino, es tu compañero de trabajo, es tu pareja, son tus hijos. Es la persona que está en la puerta del edificio o de la escuela. Exacto. Claro, por supuesto. Entonces, es como no idealizar tanto el tema del prójimo y poner en práctica. En realidad, como esa empatía que debe primar, para no llegar justamente a actos de violencia, sean verbales, sean físicas y demás. Yo entiendo que también con el tema de la pandemia y todo lo que nos tocó vivir durante ese periodo, el tema de la salud mental es un reflejo de muchas situaciones que se vivieron durante y después. Mucha incertidumbre. Claro. Duda, claro. Ajá, o sea, nos tuvimos literalmente que encerrar. De hecho, a mí me pasaba algo que me llamaba mucho la atención, y es que cuando empezamos a utilizar mascarillas, porque igual yo veía un día una noticia, en un noticiero antes de la pandemia, a una persona oriental, vamos a decir un chino, con su mascarilla, que ellos tienden a usarla ya desde antes. Desde antes, sí, siempre la han usado. Y yo decía, bueno, que uno decía que uno pensaba que eso no me iba a tocar. Jamás en la vida. Y cuando yo veía que todos la usábamos, y yo me sentía como en medio de una película de ficción, o sea, al inicio, en lo que tu cerebro te dice, mira, esta es la nueva realidad. Entonces, miren la reflexión que yo estoy haciendo. O sea, yo sentí eso. O sea, cuando yo salí a la calle me parecía como algo irreal que estuviera sucediendo. Entonces, todo eso en nuestra mente va trabajando. Cuando tú, a un adolescente, como en el caso de mis hijos, yo tuve que flexibilizar muchas medidas o reglas que yo tenía en mi casa. Por ejemplo, con el varón, el tema del uso de los aparatos electrónicos, pero yo no puedo tener un adolescente de 12, 13 años trancado en un apartamento en una edad totalmente para socializar, donde es una parte fundamental de su crecimiento, de su identidad. Y decirle encima de que él no puede hacer nada y que tiene un horario. Ahí hubo que dejarlo. Claro. ¿Por qué? Porque también uno psicológicamente,
con las herramientas que tenía, tuvo que ponderar y decir, de aquí voy a flexibilizar y de aquí voy a apretar. Entonces, solamente menciono esto como aristas de situaciones que pasaron, pero hubo personas que le falleció su padre, un tío, un hermano, que varias personas de su familia, gracias a Dios, a mí no me tocó eso. Entonces, cómo la salud mental no se va a afectar y a veces de fondo ya tenemos situaciones. Que eso sería un agravante en una situación como la pandemia a las cosas que ya tú puedas tener de fondo. Entonces, los casos realmente se han disparado, tanto a nivel psicológico, psiquiátrico, y es una oportunidad para hablar más del tema. Yo lo veo como una oportunidad también. Claro, porque yo creo que todavía sigue siendo tabú. En nuestro país, tú decir, estoy atravesando una depresión, porque se interpreta, es debilidad de carácter, es una persona que está loca, que tiene problema mental. Claro. Entonces, coincido contigo en que hay que normalizar. La salud mental es igualita como tu salud, como usted va al ginecólogo, como usted va al odontólogo, como usted va a cualquier especialista médico. Así es el tema de la salud mental. Hay una necesidad. ¿Qué hay que hacer? Y se aborda con la persona adecuada. En este caso, psiquiatra y psicólogo. Particularmente yo, y me excusan, no creo mucho en los coaches. Pero entiendo que sí. Pero mencionaba como ese tema del COVID, porque siento que hay un punto como de inflexión, de un la antes y un historia después de la humanidad, y eso habrá que estudiarlo y analizarlo y demás. Pero es la percepción que tengo, que creo que estábamos como que, todo nice, todo friendly, wow, y la sensibilidad y la solidaridad, y post pandemia. Entonces, yo no sé, pero yo percibo que en realidad no estamos siendo tan buenos seres humanos, tan empáticos como se suponía que íbamos a ser. Sí, mira, yo he escuchado muchos profesionales hablar de diversos temas y hay un punto que yo creo que incide mucho en ese post-COVID, y es que muchos profesionales hablan del tema de las consecuencias de cuando tú no vives un duelo de la manera apropiada. Y el COVID, en sentido general, ha generado un duelo y no todo el mundo ha podido trabajarlo, no todo el mundo ha podido vivirlo. Y una de las cosas que puede generarte un duelo no sanado es esa agresividad, es esa impotencia que tú tienes, inconformidad. Tú tienes que drenarla con alguien, tú tienes que drenarla con algo. Hay gente que ni siquiera pudo despedir correctamente a sus familiares. Hay gente que perdió la vida que tenía y ahora está en una nueva realidad, y eso es un duelo también. Claro que Hay gente que tuvo que pasar por etapas, gente tan simple como que dieron a luz en condiciones en donde no podían estar nada más que con los aparatos y los médicos específicos. Entonces, hubo una serie de cambios que impactaron directamente las emociones y la mente, que es de lo que estamos formados los seres humanos, que es lo que ha provocado también que nosotros tengamos una reacción. Además de que la gente, yo creo, como que con el COVID entendió que la vida se podía ir en cualquier momento, y ahora el hecho de yo ver de manera... entonces el hecho de yo verla de manera positiva con que, mira, aprendí esto y es verdad, tengo que aprovechar el tiempo y hacer no sé qué, pero hacerlo de manera que se pueda sobrellevar, no es rápido y me llevo lo que tenga que llevarme por ahí porque el mundo se está acabando. No. Entonces, sí, definitivamente el COVID, yo creo que como tú dices, después que pasó todo, que ya dominamos cómo se maneja, que ya está controlado, entonces hemos traído una actitud muy agresiva. Es que con el mismo COVID nosotros normalizamos el tema de las muertes. Se murieron 20 y tú, sí, en Italia estaban muriendo 150 diario, una pasada cada hora, y tú te quedas... Yo recuerdo cuando veíamos esas imágenes en la televisión de que lo metían, eran fosas comunes, uno arriba del otro, como si fueran absolutamente nada. Y yo creo que por ese tema de normalizar la muerte, la misma violencia, ¿qué es lo más que pueda pasar? Que yo saque una pistola y te dé 3 tiros. Sí, te moriste, ya caíste ahí al piso, ya no pasó nada. Te mueres de COVID. Exactamente. te mueres de COVID. No te moriste de COVID, te maté yo ahora. Es parte de lo mismo. De que normalizamos ciertas realidades que realmente laceraron mucho y empezamos, la vida como que ha perdido valor.
Y en otro tenor que ustedes acaban de mencionar, el tema de la crianza pasó con nuestros hijos. Hay muchos niños que son niños COVID, que yo tengo amigas que me dicen, no, es que ahí sí, que no quiere jugar con Galia. Y Galia, ay, hola, que no sé qué. Hola. Es que el niño COVID, pero por eso, porque Claro. nació en una esfera, en un ambiente donde la socialización era nula. Sus amigos eran su mamá, su papá y quizás un abuelo que era lo que era el círculo, la casa, el hogar, era el que se juntaba. Uno no se juntaba con nada ni con No. nadie. Entonces son niños a quienes se les ha extrapolado ese ambiente, ese entorno, y hoy por hoy son niños quizás más subidos, Encerrados. ensimismados exactamente, más de aparatos, más diferentes a lo que nosotros estábamos acostumbrados, porque definitivamente el COVID nos llevó a una salud mental. Bueno, ahorita lo mencionaba Evelyn, hay que normalizar la depresión, hay que normalizar la ansiedad, hay que normalizar yo soy esquizofrénico o yo tengo delirio de persecución, o sea... O los esas- distintos no, trastornos de personalidad. Exactamente, que son producto de que quizás nosotros tenemos que velar más por la salud mental, trabajar por ella y darle un seguimiento constante, como mismo cada 6 meses nos hacemos un Papá Nicolau, en el caso de las mujeres, como mismo cada 6 meses hay que chequearse en el dentista, a ver qué muelita está fuera de contexto, o qué limpieza, etcétera. Todo eso se traduce en salud mental y todo eso se extrapola en el tema de la violencia, de cómo manejamos las emociones. Porque si aprendiéramos, lo estuve hablando con nuestra queridísima Vane, saludos para Venezuela, de que si nos conocemos más, si nos trabajamos más, pudiéramos entender cómo canalizar las emociones. Sí. Yo que me conozco, yo que sé cómo yo soy, conchela, tú estás como que últimamente comiendo de más, quizás es el tema de la ansiedad, quizás es el estrés, quizás es el trabajo, o ese estrés es quizás porque, no sé, porque Edwin está de viaje, que es mi esposo, o porque los niños están enfermos. O sea, mientras más nos trabajamos como seres humanos y más intentamos descubrir eso que sentimos, mejor relación vamos a tener con nosotros mismos, pero mejor nuestras emociones van a ser canalizadas. Y eso es definitivo. Y si usted llega a identificar que está muy Ponerle reactivo, nombre. Ujú. si usted ve a algún familiar, algún ser querido, amigo, etcétera, que lo nota diferente, señores, vamos a buscar ayuda. Ujú. Vamos a buscar ayuda, vamos a decirle a esa persona, a ese amigo, mira, yo te veo diferente, tú no reaccionabas así, te veo muy reactivo cuando te pasa algo con mucha ira contenida, etcétera, o estás muy triste. Vamos a identificar esas personas que a veces nosotros lo vemos así, simplemente seguimos de largo, no decimos Sí, y nada. eso que tú dices, sabes que es tan real, porque a mí me ha pasado en mi ambiente laboral actual, donde me he dado la tarea de entender y analizar las personalidades, porque es que hay una amalgama de personalidades. Hay personas que son mitómanas por naturaleza, Sí. que se creen su movie, la viven, y eso es como que hay otras que son... que confunden el tema, que yo lo dije en una citada hace poco, confunden el tema de tener manejo y diplomacia con el tema de la hipocresía. Sí. No es Eso, lo mismo. las múltiples Claro. caras. Si uno aprendiera a identificar la personalidad de cada quien y cuáles son las debilidades o enfermedades que tiene esa personalidad, uno aprendiera a entender un poquito más y hasta darle importancia a lo que verdaderamente lo tiene y a ignorar a quien no merece la respectiva importancia. Primero, porque yo digo algo, yo no soy psicóloga ni soy coach para estar lidiando con tus loqueras. No, Tú de ves, verdad. Yo te ahí- voy ahí a también entender. Somos team, ahí me Claro, o sea, yo te voy a entender, te voy a comprender, pero de verdad, mi amor, pague su terapia y diríjase al médico más cercano, porque no soy yo. Y tú, Entonces, si uno aprendiera cómo identificar esas... Hay gente que sufren de ansiedad crónica. Sí. Hay gente, vuelvo y digo, que son mitómanos por una falsedad y una movie que tú dices, ay, mi amor, ay, lindo, de verdad. Médicate. Ay, Médicate. Pero eso me lleva a preguntar. Ujú. Aquí tendríamos que traer algún experto. Ujú. A propósito del tema ya de la violencia unido a la salud mental. ¿Existirán rasgos de la personalidad de uno que sí, llevan a ser violentos? Ujú. sí, Porque claro. yo he leído algunos estudios donde analizan y visto documentales donde analizan a personas, asesinos seriales, Sí. Sí. violadores y demás, donde ellos toman como muestras de su cerebro, Ujú. cuando ya la Sí. persona, obviamente la familia se lo permite, Ujú. cuando fallecen, y analizan
hay rasgos no solamente físicos, Genéticos. genéticos a nivel de tu ADN y demás, sino también de cómo te formas, y ahí viene de la mano lo que mencionaba ahorita Karina, que es como tu historial, Claro. esa mochilita Sí. que traemos, cómo te crías y demás. Entonces, aquí yo pregunto, o sea, ¿puede uno identificar que uno o sea pasible, vulnerable, más que otra persona a recibir actos de violencia Sí. o a ser violento? Porque, Sí. por ejemplo, yo siempre he dicho, y se lo digo siempre a mi gente cercana, yo veo mujeres que han tenido situaciones que en nuestro país lamentablemente está en los primeros lugares con los temas de los feminicidios, y yo solo pregunto, pero Dios mío, o sea, ¿cómo es que se dejan? Ujú. Porque para un agresor tiene Debe también haber, que claro. existir Sí, una sí, una gente, víctima. una Una víctima. claro. Entonces, Sí. por ejemplo, yo no me veo rol de víctima. Entonces, Sí. por eso pongo el tema sobre la mesa de si uno identifica o no identifica rasgos como en la personalidad y el comportamiento que te lleven a cometer actos de violencia, cualquiera que sea, contra los hijos, el marido, el novio, el tío, el papá y demás en algún O a momento. soportar. O a tú, o Tolerarlo, tú o sea. tolerarla, o sea. Ujú, ujú. Pero que tú mencionaste, yo diría, si vamos como a separar un poquito de Porque aquí todo lo tenemos que una psicóloga, hablaste. ¿oíste? No, Aquí no, no. tenemos- No, la psicóloga. No, yo no soy psicóloga, yo estoy a duras peñas, Yo soy una podcast. dura y punto. No. Yo vine aquí, hoy es una peña, señores, no, pero hablando de lo que tú dices, si tú separas, vamos a decir, la parte de, mencionaste asesino en serie, y ellos tienen una patología, de hecho hay unos documentales que explican cómo esa mente trabaja, etcétera. Pero también genéticamente podemos venir con algún rasgo de la personalidad que nos lleve a la ira o a detonar más fácil que otro, pero también hay situaciones específicas que llevan a una persona a reaccionar de manera violenta, que a lo mejor nunca pensaba que iba a reaccionar de esa manera, o puede llevarte, así como te puede llevar a un extremo de ser muy pasivo. Y voy a citar el ejemplo de la empleada de una tienda de chinos. De China. Sí, Sí. Sí, ¿verdad? que Con las asesinó. quimeras, asesinó a su Y jefe. eso fue algo para mí, Instintivo. o sea, fue algo terrible, obviamente, y muy lamentable que pasara, que sucediera algo así, pero también esa manera tan rápida de ella reaccionar con esa violencia, a lo mejor eso es una persona que anteriormente, vamos a decir, tenía algún tipo de rasgo violento, aunque no lo llevara a ese nivel. O puede ser también que nunca nadie hubiese notado nada, vamos a decir, de anormal en su comportamiento. Entonces, yo digo que hay especialistas calificados para diagnosticar y evaluar a través de múltiples pruebas que existen qué tipo de personalidad tú tienes, qué tendencias tienes, obsesiva, no sé qué. Entonces yo soy pro psicólogo y pro zapatero a sus zapatos. Sí, claro. Pero Es psicólogo y psiquiatra en ese sentido. caso, que tú mencionas, uno de las aristas que surgieron, tú sabes que siempre que hay un tema de esta naturaleza sobre el tapete y demás, comienzan los por qué pasó, por qué la llevó a eso. Justamente se mencionaba, y es que era víctima de un maltrato sistemático, constante, permanente, hasta el punto, o sea, es algo como que no es que vino como de la noche a la mañana, ya que transformada y demás, sino que ella había sido sistemáticamente maltratada Por esa persona. por esa persona que era su jefe. Entonces ella era de una u otra forma violentada. Y yo creo que hasta ahí incluso, como se ve el video, esta está irrespetuoso. O sea, no es que es violencia. O sea, ese caso es extremadamente complejo. Y hay como muchos temas de fondo que ver, de ambos lados. Tanto del agresor como Como de la víctima. Tú sabes que independientemente de que la persona tenga unos rasgos en su personalidad, tanto de ser víctima como de ser la persona que ejecuta la violencia, siempre vamos a caer en el mismo punto, y es en la base de cada persona. Tanto las madres como los padres
y lo digo en el sentido de género, papá, mamá, por cultura, tenemos el hecho de criar a las hembras de una forma y a los varones de otra. Y por eso vemos mucho el crecimiento que hay desbordado de feminicidios. Y es porque hay una tendencia que yo entiendo que quizás no ahora mismo, pero en lo adelante, si se trabaja de la manera apropiada, eso puede mermar, de que el hombre entiende que tiene una posesión hacia la mujer. Y el hombre no solo hacia la mujer, sino que entiende que es un ser superior y que tiene derecho a. Y la mujer entiende que como el hombre tiene ese derecho y a ella le pertenece, debe permitirle algunas cosas. Además de ciertas carencias con las que las personas crecen, que ya eso lo hemos hablado de manera superficial en otros temas, hace también que tú te sometas a una serie de conductas y de maltratos constantes que tú desde fuera ves eso y no concibes cómo es que una persona lo haga, pero es que tu realidad y la de esa persona, independientemente de la personalidad de cada una, es distinta. Entonces, yo creo que también ahí radica mucho eso de qué venimos construyendo hacia cómo vemos al otro. Si vamos a ver al otro como nuestro igual, como nuestro prójimo, o si lo vamos a ver como una posesión o como algo a lo que yo tengo derecho, o como algo que tiene que hacer conmigo lo que me han dicho que tiene que hacer. Entonces, yo creo que eso es un caso muy, muy complejo. A mí particularmente el tema de la violencia de género, a pesar de que yo pueda entender muchas cosas, pero yo como que humanamente no concibo ese tema de que, no es que no lo conciba, es que me choca mucho el hecho de que por X o Y razón yo tenga que acudir a matarte cuando es tan simple como yo dejarte. Aunque yo tenga problemas y tenga que buscar ayuda, ¿verdad? Porque ahí vamos con el tema de buscar la ayuda. No sé, siempre hay una familia, siempre hay algo que quizá te pueda ayudar a tú salir de ahí mientras tanto, mientras tú buscas ayuda de alguna profesional. Pero llegar al tema ya de que eso te lleve a matar a alguien es porque, óyeme, caemos en el tema de que mental y emocionalmente es algo muy fuerte. Entonces, si tú no puedes ya con eso, que es normal, no está mal que tú no puedas controlar una situación, porque somos humanos y la debilidad es parte de nuestra característica de humano. Eso es lo que nos diferencia como seres humanos. Entonces, yo creo que ahí radica mucho eso, que vienen muchas cosas de fondo de cada lado, tanto del agresor como de la persona que es víctima, y eso hace que veamos ese tipo de cosas. A veces la gente confunde mucho el tratar de mediar la situación con el dejarse abusar, que son cosas muy distintas, y a veces incluso la misma familia tampoco te apoya. Hay muchas mujeres que son víctimas de violencia que no salen de ahí porque el lugar que se supone que debe acogerlas y que debe entenderles es el primer lugar que no lo entiende y que no le abre las puertas y que entiende que tú tienes que lidiar con eso porque esa es tu relación y tú eres la que sabes. Y realmente vemos los resultados después. Señores, y llevando ahora el tema de la violencia, a propósito del caso que ponía Saskia, al ámbito laboral. ¿Hay violencia laboral? Claro que sí. Yo no sé, pero me pongo así como en retrospectiva a analizar y yo no creo que nunca haya sido violentada, ni por el hecho de ser mujer en un entorno laboral, ni de forma verbal por ningún jefe. De hecho, creo que cuando he tenido jefes que tenemos un vínculo empático fuerte, nos entendemos, la dinámica de trabajo fluye, en el marco de la confianza, por ejemplo, un jefe te puede decir, pero coño, Evelyn, tal vaina, qué sé yo qué. Sin embargo, si no existiera esa confianza, el coño ni se lo permito a él, ni se lo permito a nadie. Porque sé que es como, bueno, tú eres como de mi gente cercana, que tú sabes, como, ¿qué pasó? No sé. Pero no sé ustedes, pero yo encuentro que en el ámbito laboral no me ha pasado. No lo he sentido en ninguna de las dos direcciones, ni por ser mujer, ni en cualquier sentido. Yo creo que nosotras las mujeres en ese ámbito somos más proclives a los acosos que a la violencia en sí. Bueno, yo lo he visto más en los hombres. Claro, es una forma de violencia, sí, si te pones a analizarla también, porque es violentarte como ser humano. yo viví un tema de acoso con una amiga que no te puedo explicar. O sea, con una amiga, o sea, ella también vivió el acoso o es de mujer a mujer. Mira, trabajábamos, o sea, en un espacio, me reservo el nombre, obviamente, trabajábamos en un espacio. La máxima autoridad de esa
entidad, institución, lugar de trabajo, le cogió con ella. Una muchachita bonita y demás, le cogió con ella. Pero ella obviamente no estaba en eso, porque, o sea, uno trae sus principios, sus valores, una persona mayor, una persona casada, soltera y demás. El acoso de ese señor era sistemático. Eso era permanente. Ella tenía un cargo, o sea, y entonces era, ven a mi oficina, pero era obligándola para poder estar como en esa cercanía y demás, a tal punto que yo vi a esa niña llorar en varias oportunidades. Y yo le decía, manita, pero tú no vas a pasar hambre, suelte esta vaina, punto, tú no vas a pasar hambre. ¿Por qué tú tienes que estar aquí, o sea, aguantándole tantas cosas a un hombre? O sea, no, entonces... No me ha pasado, pero ahora que mencionas el tema del acoso, que sí es un punto de violencia, y gracias a papá Dios, ella se llevó de consejo y soltó el trabajo, porque óyeme, era fuerte. Sí, pero en ese punto, por ejemplo, yo entiendo el consejo que tú le diste a ella en su momento, en ese caso en particular, y ella tomó esa decisión porque consideró que era lo mejor para ella. Pero lo peor es cuando instituciones permean ese tipo de situaciones, la permiten a sabiendas, por ejemplo, las áreas que deben intervenir como gestión humana, etcétera, permiten que ese tipo de situaciones se den y que una persona que necesita su trabajo tenga que renunciar para poder obtener una solución a un problema laboral que no se buscó ella de manera particular ni personal. Entonces, el llamado que yo hago en ese tipo de situaciones es principalmente a las instituciones, de que cuando identifiquen algún tipo de situación así, yo creo que ya hay hasta códigos, o sea, las empresas han ido cambiando en ese sentido y la gente tiene más conciencia. Cuando tú identifiques algo que le esté pasando a un compañero, señor, denúncialo. Y no es fácil porque tú dices, oye, pero yo puedo verme afectada también. Y esa persona también tiene que tener la valentía de decirlo. Lo peor que puede pasar es que no te escuchen, pero puede pasar también que hagan algún tipo de gestión eficaz al respecto. Pero volvamos al caso. Bien. La persona era la máxima autoridad. Ok. O sea, era como el CEO de la empresa. Entonces, imagínate, ella podía ir a gestión humana, le iban a escuchar y demás. La única forma de accionar, yéndote a la justicia. Y en esa época, en ese momento de ese hecho al cual te hago referencia, no era como tan habitual poner una acusación, demanda por acoso laboral. Sí. O sea, como que no era un término que manejábamos mucho todavía y demás. Entonces, por eso la solución yo le decía, suerte esta vaina, tú no vas a pasar hambre. Estamos teniendo muchos, Entonces, muchos es casos un tema porque latentes. muchas veces dentro de las mismas empresas, o sea, tú no sabes cómo a quién Cómo acudir. manejar. Porque en ese caso, el presidente, el CEO, ¿para dónde tú te vas a dirigir a buscar ayuda? Bueno, es difícil. Y tú sabes que ahora que tú pones ese caso de que es el CEO y entonces de aquí, ¿qué voy a hacer? Eso pasa en otro tipo de violencia que quizás siempre ha existido, pero no de la misma magnitud que se está manifestando últimamente, porque he escuchado mucho sobre eso, que incluso hasta han tenido que llevarlo a proyectos de aprobar leyes y todo eso, y es la violencia médica. Sí, se está dando mucho el tema de abuso, sobre todo psicológico y verbal, de los médicos con pacientes. O sea, ya ahí, ya vemos que la violencia está calando incluso en lugares en donde tú dices, wow, o sea, yo estoy con una persona que me debe brindar seguridad en el sentido de que va a aportar al mejoramiento de mi salud, a la estabilidad de mi salud, y estoy recibiendo maltrato en verbal. Y ha pasado con muchas denuncias que se han hecho sobre todo en casos de mujeres embarazadas, del maltrato que reciben ya sea durante todo el proceso o en el proceso de parto y demás, en donde ya se han dado muchos casos de doctores que se han visto demandados
por el maltrato a la persona, donde incluso hay mujeres que han tenido riesgo de perder la vida porque manifiestan algo que sienten, algo que les está pasando en el momento, y esas personas lo minimizan, le dicen cosas fuera del lugar y tildan al menos o de débil a la persona en ese momento y no le dan importancia a lo que está pasando. De hecho, se dice que aquí está subiendo mucho eso en este país, ese tipo de Yo actitudes. sí he escuchado, porque no puedo decir que es cierto, porque no, o sea, no me ha pasado a mí en primera persona, sino que he escuchado de terceras personas que en hospitales, generalmente de nuestro país, así como aparecen médicos excelentes que retroalimentan al paciente, a los familiares, que es lo que generalmente se espera, aparecen también médicos que a lo mejor por la misma situación interna que se vive ahí o por situaciones personales o particulares tienden a dejar las personas sin información. Eso es un tipo de violencia. Cuando tú tienes un ser querido, una situación crítica y que un facultativo que se supone que te tiene que explicar qué es lo que le está pasando, tú le preguntas e ignora, porque a lo mejor en su mente cree que tú no vas a entender pero tiene todo el derecho, aunque no vaya a entender como él, de que le expliquen y le digan lo que está pasando con su familiar. Eso sí, eso yo lo he escuchado también. En el tema de que tú mencionas de los embarazos, imagínate, o sea, entiendo que deben pasar muchos casos diversos y uno de los que yo he escuchado que a veces trae algún tipo de demanda o que por lo menos sale a la luz pública es que hay muchas personas embarazadas. Este es uno de los países que tiene una de las tasas más altas de adolescentes embarazadas, Sí. aparte de que sabemos la migración que hay del vecino país y todos los casos que se atienden aquí, y que hay muchas mujeres embarazadas que llegan ya a la sala de parto sin ningún tipo de Evaluación. De récord. previa. Entonces los médicos también en ese momento dicen, oye, yo no sé si tú tienes un VIH, una hepatitis, o si tú corres riesgo en este procedimiento que te vamos a hacer porque no hay ningún tipo de historial clínico que te permita manejar esa situación, y puede ser que ahí también se pierda un poco de información o se maneje como un tipo de abuso, que me imagino que pasa, porque pasa en todos los ámbitos, el abuso y la violencia psicológica y verbal. Bueno, pero yo creo entonces que pudiéramos llegar a conclusiones con relación al tema de la violencia. Bueno, en lo que a mí concierne, yo entiendo que hay una necesidad latente y es de construir relaciones más sanas en todo el sentido de la palabra. Y para tú construir relaciones sanas, debes estar internamente sano. Y el tema de la estabilidad emocional es un ejercicio diario. No se trata de que yo estoy estable y por eso yo me voy a quitar de ir al terapeuta, o me voy a quitar de ir a la iglesia, o me voy a quitar de mi ejercicio cotidiano de trabajarme como individuo. Para construir relaciones sanas se necesita estabilidad mental, estabilidad no necesariamente económica, pero estabilidad emocional, una relación contigo misma que te permita ir a las afueras y tratar de entender cómo es el otro, de comprenderlo y de basar todas las relaciones interpersonales que podamos construir que estén basadas en el respeto. Y obviamente quizás relaciones más estables y relaciones sanas nos van a acarrear un entorno menos violento, un entorno más empático y un entorno como el que nosotros quisiéramos que tuvieran nuestros hijos para crecer. Yo creo que es un ejercicio de todos los días y como uno siempre quiere lo mejor para los hijos, pues va a tratar desde su espacio de construir un ambiente muchísimo más propicio para que ellos puedan crecer y desarrollarse. Bueno, yo creo que con lo que dijo Jaime no hay que decir más nada. Esperamos que este episodio pues sea de provecho para ustedes y que quizás también pues se motiven a comentarnos acá debajo qué les parece, hasta el momento cómo va este contenido, qué temas les gustaría que conversáramos acá y sobre todo que se suscriban, que le den a la campanita, que nos sigan para que no se pierdan cada uno de los episodios que con tanto amor y con tanto desprendimiento nosotros venimos aquí relajadamente a compartirlo con ustedes porque, verdad, nosotros
queremos dar un contenido fresco. ¿En cuáles otros espacios nos pueden encontrar? Todos los miércoles a la 1:00 p.m, señores, en las emisoras virtuales Tropical 95 FM y Galaxia FM. Pueden escuchar cada uno de nuestros episodios. No se lo pierdan. Los miércoles, 1:00 p.m. Será hasta una próxima. Bye. Nacimos con superpoderes, pero en ningún momento fuimos concebidas para ser extraterrestres. Por eso, vinimos a liberarnos, desahogarnos, admirarnos y exteriorizar eso que sentimos y experimentamos. Porque lo que le pasa a una, nos pasa a todas. pero el cómo lo asumimos es la diferencia. A Duras Peña Podcast, una peña de duras mujeres, donde a puras alegrías disfrutamos del retador rol de ser mujer en esta era.